Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Somos Iglesia, un informativo que recoge para ustedes algunas de las principales noticias en torno a la Iglesia Católica. Padre Carlos, ¿cómo está? Muy bien, Miriam, una alegría estar contigo, estar con todos los cibernautas que nos siguen a esta hora a través de YouTube, en vivo y en directo. Y siempre nos gusta que nos hagan sus comentarios, qué preguntas tienen, pueden colocarlas ahí directamente en YouTube, en temas que consideren que son importantes que abordemos en este programa de Somos Iglesia. Siempre tenemos una sección al final donde tocamos un tema que normalmente es controversial, pero qué alegría también que ustedes nos puedan escribir ahí. Vamos a leer sus comentarios en el canal de YouTube. Nunca los bloqueamos, los cerramos, y qué bueno que nos planteen sus interrogantes para discutirlos, debatirlos y generar análisis y opinión en este programa. Y hoy concretamente vamos a estar respondiendo a los interrogantes que ustedes han formulado sobre el tema de la sequedad espiritual, ese deseo, ese no deseo de orar, ese no deseo de estar con el Señor. Eso es lo que vamos a responder entonces al final del programa. Pero antes, Padre, varias cositas. Primero, hoy es el Día Mundial de la Bondad. Qué palabra tan bonita, ¿no? Qué palabra tan bonita. De Dios se dice que es el totalmente bueno, el totalmente bello, el totalmente verdadero, el totalmente amoroso. Yo me lo aprendí muy fácil recordando un banco español, el BBVA. Sí. Entonces, verdad, belleza, bondad y amor. Esto es muy lindo, y hoy, así como se celebra el día contra una enfermedad, el tabaquismo, de no sé qué, que celebremos hoy 13 de noviembre, el Día de la Bondad, porque hoy cuánto necesita el mundo gente bondadosa, y cuánto necesitamos que estos que son buenos seres humanos, que hacen el bien por inclinación natural, por su integridad moral y personal, que también sus acciones sean titulares de prensa y no solamente lo antónimo, lo contrario de la bondad, que es la maldad, la malicia, la corrupción. Padre, y estamos también hoy recordando la tragedia de Armero hace ya muchos años, ¿no? Sí, años atrás. Sí, la memoria no me falla, fue en 1985, Ajá. Estamos hablando de hace casi 40 años, nos falta un poco para los 40 años. Fue terrible la destrucción de una riada de erupción volcánica, de agua, de barro, que inundó una población en el departamento del Tolima, y en unas horas borró de tajo la vida de más de 25.000 personas. Un año después, en 1986, iría el Papa Juan Pablo II a orar frente a una cruz gigante, justo donde había estado el centro del corazón de este municipio tolimense, Armero, y pedía a Dios misericordia por las almas. También hay mucha leyenda construida alrededor de esto. Sabemos que en la época de la violencia liberal, por allá en 1948, un sacerdote, buscando defender el templo parroquial y la Eucaristía, la reserva de la Eucaristía de la chusma liberal de la época, fue capturado por defender la iglesia, fue asesinado, fue decapitado, su cuerpo fue arrastrado por unos caballos a lo largo del pueblo, y se dice que el obispo, que luego iría unos días más tarde a celebrar el sepelio de este sacerdote,
dirá Armero será castigado, decía el obispo de la época. Esto le generó que por vía de beatificación el padre Pedro María Sánchez, si no me falla la memoria, haya sido canonizado, por lo menos por vía de martirio, que no es canonización sino beatificación, y son historias de los municipios y la historia de Colombia muy reciente. Un mar de lava y fuego y pantano, 25.000, algunos hablan de casi 30.000 vidas fallecidas, la memoria de un municipio borrado y antecedentes de una violencia política y aún religiosa que había habido unas décadas atrás, en 1948. Y es bueno recordar esta tragedia de Armero ahora que Colombia está viviendo una cantidad de dramas en los diferentes municipios debido al invierno padre, ¿no? Tal cual, tenemos en el Chocó, que es un departamento tan pobre, con tanta falta de recursos, de infraestructura, pues digamos, lo hay en Cundinamarca, lo hay en Antioquia, lo hay en Santander, lo hay en algunas partes de la Orinoquía colombiana, pero el drama del Chocó es muy doloroso por la pobreza y por la falta de infraestructura en socorro, en personas que ayuden a sacar adelante esta población y puedan brindar una seguridad en hábitat, una seguridad alimentaria a todos los damnificados por la creciente de los ríos, porque el Chocó es un municipio, o mejor una región totalmente cruzada por ríos. Bueno, padre, al final del programa, como decíamos, vamos a responder a los interrogantes sobre el tema de la sequedad espiritual, pero muchas personas nos han pedido que el padre dé su opinión con respecto a ese video que grabaron en la ciudad de Medellín, ¿cierto? En la ciudad de Medellín, varios reggaetoneros, y que atenta, digamos, contra la niñez, contra la juventud. Padre, ¿cuál es su opinión contra eso? Sí, se ha formado toda una polémica con una canción de reggaetón, Más 57, que es el indicativo del discado internacional colombiano. Cuando se marca de otro país a Colombia, se coloca Más 57, luego el número. Se unieron en un esfuerzo, creo que artístico, una prestigiosa cantante colombiana, todos antioqueños y 7 hombres. Hizo una canción que en su momento parecía que iba a tener, a sacarla del estadio, a romper todos los récords de visualizaciones y de viralización en YouTube, pero ha generado más controversia que aceptación, empezando por la prestigiosa revista de música de género como los Rolling Stone, en su versión en español, ha dicho que el esfuerzo de unir a los más grandes talentos colombianos y concretamente antioqueños para el mundo entero en esto del reggaetón y de la música urbana valía la pena, pero que esperara una propuesta menos pobre y sobre todo que no hiciera apología de la hipersexualización de las mujeres menores de edad, porque hablan de la chica Fortín, los 14 años, del consumo de drogas, de los totes, las armas. Entonces dice, es como replicando la cultura mafiosa y narcotraficante de la cual las autoridades de la ciudad de Medellín se han querido sacudir hace mucho rato. Claro, Karol G ha pedido excusas, todos la admiramos. Otros de estos reggaetoneros más bien han dicho, no me importa lo que diga la gente, me importa que yo esté bien. Hace una respuesta un poco desafortunada. Ha habido muchas críticas, nadie desconoce el éxito y el reconocimiento artístico que sobre todo los más jóvenes les dan a este género musical, más allá de que estemos de acuerdo o no con él, el reggaetón, pero sí pensaríamos que en esta cruzada por lo menos no promover la prostitución infantil, no promover el abuso de menores de edad en una ciudad como la nuestra, donde ha llegado mucho turismo sexual, aprovechando que las niñas vienen de barrios pobres, que venden su cuerpo fácilmente, que son bonitas. Entonces no queremos que Medellín sea, no queremos turistas para Medellín que vengan simplemente a consumir droga y a consumir sexo con menores de edad. Y esta es la gran crítica que se le ha hecho a la canción y estamos completamente de acuerdo. Qué bueno que haya el reggaetón y que a algunos les guste. De hecho, el reggaetón católico, con letras muy bonitas, muy pegajosas, pero que no sea una apología, una exaltación de la pederastia
mencionaste el abuso de niñas menores y el vender su cuerpo a partir de drogas y con narcotraficantes, el del tote, la pistola y simplemente un contenido sexual muy explícito que raya ya en espacios comunes y buscando simplemente fórmulas ya preconcebidas que generan éxito. Y cuando yo hablo de éxito, hablo de viralización en las redes sociales. Admiramos estos artistas, son de nuestra tierra, para el mundo, en el mundo ha llenado muchos estadios, pero creo que es un momento de sana autocrítica y de que ellos mismos reconozcan que pueden hacer otro tipo de letras de canciones sin incurrir en la apología de la sexualización de los menores de edad y de que ellos vendan su cuerpo, se prostituyan por dinero y a traquetos que están armados y que utilizan a la mujer simplemente como un objeto de deseo sexual. Bueno, padre, pero todo ocurre por algo. Yo pienso que esto es bueno que haya sucedido porque muchos van a poner la lupa sobre tantas y tantas canciones que llevamos ya años escuchando que son realmente obscenas, vulgares, y eso es lo que están consumiendo los niños, los jóvenes y hasta muchísimos adultos. Sí, veíamos, ya llevaba en la red principal de la cantante, llevaba cerca de 18 millones de visualizaciones, con menos de una semana de haber salido. El tema no es la viralización, el tema es que entre todos, cuando un artista tiene tanto reconocimiento mediático y digital, tiene una responsabilidad social muy grande, y la responsabilidad es no hacer apología ni de la explotación sexual infantil o de adolescentes, ni de la drogadicción, ni de la cultura de los traquetos, las armas, y yo lo consigo todo, y reivindicando a la mujer, no es volver a la mujer simplemente un objeto de placer y de deseo sexual. Muchas canciones tienen esto, les ha funcionado esa fórmula, pero ya la sociedad y una revista tan prestigiosa a nivel en el mundo de la música como los Rolling Stone en su versión en español ha dicho se esperaba mucho más, una decepción total, un fracaso total esta canción que ha llamado la atención de numerosos internautas, sobre todo jóvenes y también de la prensa de nuestro país. Bueno, y ojalá se pronuncien los profesores, los padres de familia, esto es lo que están consumiendo sus hijos, entonces que no comamos callados, que realmente reaccionemos frente a esto, como lo hizo la revista de los Rolling Stone. Bueno, padre Carlos, vamos a iniciar, quería preguntarle una cosita, padre, antes de tantas cositas que se vienen a la cabeza, ¿qué opina del triunfo de Trump en Estados Unidos? Hay un análisis muy interesante que no lo hemos hecho en programas y la gente nos ha pedido, padre, también opine sobre esta situación. Vemos que definitivamente el voto católico y el voto religioso de los evangélicos americanos fue definitivo. Sabemos solamente este episodio. Timothy Dolan es el gran arzobispo de Nueva York y cada año hacen una cena benéfica para recoger fondos para las obras sociales de la Arquidiócesis de Nueva York. Cada 4 años coincide con la campaña presidencial y siempre se invitan a los 2 grandes candidatos del Partido Republicano y Demócrata, y en esta oportunidad el candidato republicano aceptó la invitación, la demócrata con algo de desprecio por la comunidad católica. Yo no tengo necesidad de eso, ella se ha profesado abiertamente anticatólica, abiertamente proaborto, de hecho en varios de sus mítines colocaba carros que practicaban abortos como una actitud desafiante. Y creo que centró mucho su debate político en los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, en mirar los defectos de su oponente, y el oponente se concentró mucho en promover la economía estadounidense, la protección de los empleos estadounidenses, y también valores de la familia estadounidense como el valor de la familia, el valor de la vida, y creo que esto caló más hondamente en el electorado americano. Todas las encuestas para ese 5 de noviembre, hace menos de 2 semanas, daban como ganador a ninguno, porque era un empate técnico, y luego las encuestas prácticamente todas se pifiaron, o los medios de comunicación manipularon, no sabemos qué pasó ahí, pero todo daba un voto finish, y al final holgadamente ganó el candidato republicano
ganó Senado, recuperó Senado, probablemente gana Cámara y ganó por mayorías en los estados de la Unión Americana. Simplemente un mensaje de que el mundo, tal vez este discurso wokeista, este discurso antifamilia, proaborto, anticatólico, no está llegando tan profundamente, y también un llamado de atención a los políticos: no desprecien el voto religioso. Porque hoy uno ve en los medios, ese es católico, ultraortodoxo, ultracatólico, es un protestantismo radical, como cierto detienen en su expresión. La población que es religiosa, sea protestante o sea católica, también tiene voto, y ese voto cuenta, y es un llamado de atención, no solamente para la gran potencia de Estados Unidos, sino para América Latina y para futuras elecciones. Los católicos también queremos ver candidatos que promuevan valores evangélicos, valores del evangelio, y esto lo tendrán que tener en cuenta los candidatos hacia el futuro. ¿Pero está contento con que haya ganado Trump? Supongo que sí, porque era el mal menor, como dijo el Papa. Yo no sé que es un hombre con muchas limitaciones humanas, sé que es un hombre que tiene muchos detractores, pero le admiro su coraje de ir contracorriente con el pensamiento políticamente dominante, porque si tú veías los grandes medios, la Deutsche Welle alemana, la BBC británica, El País de España, la CNN americana, todos los grandes medios muy casados con los demócratas y con ese pensamiento antifamilia, antivida, de alguna manera anticatólico, y es un hombre que ha tenido el coraje, más allá de que no estemos de acuerdo con todas sus posturas, ha tenido el coraje de plantarse frente al pensamiento políticamente dominante. Bueno, nos extendimos un poquitico en la introducción del programa, pero yo creo que valía la pena porque había cositas bien interesantes sobre las cuales opinar. Bueno, Padre Carlos, vamos a iniciar el programa hablando sobre la preciosa encíclica escrita por el Papa Francisco sobre el amantísimo corazón de Jesús. Vean ustedes. La nueva encíclica recoge muchas de las ideas que Francisco ha ido dejando a lo largo de su pontificado. Por un lado, llama a la coherencia personal, a que cada uno construya una personalidad libre y responsable. Para eso aconseja invertir en lo que otras veces llamó la armonía de los tres lenguajes. Y estos tres lenguajes, el de la cabeza, el del corazón y el de las manos, armonizados. Tal punto que yo piense lo que siento y lo que haga. Sienta lo que pienso y lo que hago, y haga lo que siento y lo que pienso. O sea, la armonía de los tres lenguajes. Por otro lado, advierte del peligro de dejarse llevar por estilos de vida que sean narcisistas, interesados e individualistas, o que no ayuden a conectar con el corazón de uno mismo, que anestesien. En ese sentido, dijo que es importante abrirse al prójimo, que no se puede construir una vida solo, sin el amor gratuito de otros. Dijo que acoger ese amor es importante porque además ayuda a no encerrarse en los momentos difíciles. Lo peor que puede suceder en la vida es que el dolor te cierre. Es un poco el gesto de los dientes. El dolor te hace arisco, ¿no? Dejar lugar a la caricia. El dolor pide ser acariciado. El dolor pide eso. Dejar lugar a la esperanza. Cuando el dolor se cierra en sí mismo es venenoso siempre. En ese sentido, reflexionó sobre la importancia de abrirse a experiencias como la de recibir consuelo, porque ayuda a saber ofrecerlo a los demás en el futuro. El nombre de la encíclica es Dilexit Nos, y es un intento de convencer a los cristianos a emprender un viaje a las entrañas del propio corazón y descubrir la propia dignidad. Qué hermoso eso de el dolor pide ser acariciado. Y es que el Papa Francisco nos recuerda que Dios no quiere tanta palabrería, tantos rezos, hay veces tan vacíos, sino actos genuinos de amor. Así es. A ver, hablamos de la cuarta encíclica que saca el Papa Francisco, Dilexit Nos, normalmente la sacan en latín, significa nos amó, nos ha amado, y nos habla del misterio del corazón de Jesús, recordando las apariciones en el siglo XVII del mismísimo Hijo de Dios a una mística francesa, una religiosa de la comunidad de la Visitación,
la hermana Margarita María de Alacoque, o de Alacoque, que dicen otros. En ella le habla de los tesoros inmensos del corazón de Cristo, un corazón que arde en llamas, un corazón crucificado. Y recordamos que fue el confesor de Margarita María, la hermana Margarita, el padre Claudio de la Colombière, un jesuita. Fueron los grandes difusores o propagadores de la devoción al corazón de Jesús. Ahora nos habla en esta encíclica de palabras centrales. La primera, todos tenemos un corazón y el corazón es el centro de los afectos, es el centro de las decisiones y es el centro de la vida, nos dirá este documento. También nos dice que el mundo hoy merced al consumismo, el consumismo desbordado, merced a la tecnología y merced a la superficialidad en la que vivimos, ha perdido su corazón. El hombre tiene que volver sobre sí mismo para preguntarse profundamente sobre su vida, sobre el sentido de su vida y sobre el propósito de su vida. De manera que es una encíclica muy existencial que está confrontando toda esa mentalidad nueva de, podríamos decir, algo de reggaetoneo de la vida, la frivolidad, la superficialidad obscena, decía algún autor español, de un consumismo desbordado. Parece que dijéramos consumo luego existo, parodiando la frase de Descartes, pienso luego existo, y de una esclavitud de las tecnologías que nos impide mirarnos a los ojos y tener el corazón. Y el Papa habla de un momento muy importante y es el amor a Dios. No puede ir desligado del amor al hermano y hay que sanar el corazón del hermano herido sobre todo por el pecado y herido por la injusticia. Habla de una palabra, hay una expresión, muy linda dentro de esta encíclica y es ser reparadores de corazones. ¿Cómo entender eso? Sí, en la espiritualidad del siglo XVII, cuando el corazón de Jesús a Margarita María de Alacoque le habla, le dice que le pide que los devotos del misterio del corazón de carne de Cristo sean reparadores. Y dice reparadores por la ingratitud de los hombres, ingratitud de nosotros los consagrados, indiferencia de tantos frente al amor de Dios. Hoy podríamos repetir también esas mismas palabras de la ingratitud, la indiferencia, y la reparación es sobre todo con el amor a Dios, pero entendiendo el amor a Dios no un amor en abstracto, sino un amor concreto en personas concretas, en historias vivas, en personas que sufren. El Papa ha tenido, digamos, nichos de personas que ha privilegiado su pontificado. Uno de los migrantes. Hay un amor profundo del Papa Francisco por los migrantes y él dice son la carne viva de Cristo. Otro amor profundo han sido los presos, los internos en las cárceles, y en el fondo nos recuerda las obras de misericordia y nos invita a algo que es revolucionario. La fe no es abstracta, el amor no es etéreo. Este amor que nos pide el corazón de Cristo, claro, en la oración, en la Eucaristía, en la palabra, en la vida sacramental, pero sobre todo encontrarlo en el hermano sufriente. Y como él muy bien decía, hay que aprender a acariciar el dolor del otro, a saberlo acompañar, a saberlo consolar. Y dice que una manera de amar el corazón de Jesús es darlo a conocer a muchas personas para que salven sus almas, ¿cierto? Para que conozcan ese infinito mar de amor del Señor. Así es, y él habla también en la parte final de la encíclica de la consagración al corazón de Cristo. Una consagración es consagrar mi tiempo, consagrar mi vida, consagrarle un lugar especial, consagrarle mis sufrimientos al amor de Cristo, reparar a partir de mis sufrimientos. Son múltiples las formas de consagración. Ofrenda personal, y esa ofrenda se da a los demás. De manera que es una encíclica que invitamos a que no se olvide. La primera encíclica de Francisco fue escrita a 4 manos, él y el Papa Benedicto, la Lumen Fidei. Luego tuvimos una muy linda sobre la ecología, la Laudato Si, alabado seas, la expresión de Francisco de Asís. Luego hemos tenido una sobre la vida fraterna y el diálogo en el mundo, la Fratelli Tutti. Y ahora nos viene esta cuarta encíclica, Dilexit Non, nos ha amado. Recordamos que el Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, es una exhortación apostólica posinodal, igualmente que otra que ha sacado bellísima sobre la santidad, Gaudium et Exulta, alégrense y regocíjense, igualmente la que ha sacado sobre el amor en los matrimonios, a propósito del sínodo sobre las familias. Creo que hay un magisterio ya bonito que se ha ido configurando
y tenemos también que mirar este último documento del sínodo sobre la sinodalidad, que sabemos que el documento final ya constituye por decisión explícita del Papa Francisco magisterio ordinario de la Iglesia. Alguien se puede preguntar, ¿y cómo me consagro al corazón de Jesús? Porque hay mucha gente que va a querer hacer esto. Hay la consagración tradicional a través de una formación en el misterio, digamos, de la vida de Jesús en su persona. De hecho, hay varios cursos que encontramos en internet, sobre todo el mes de junio, el mes del Gran Viernes, el Viernes Mundial del Corazón de Jesús, que la mística Margarita María de Alacoque pidió que se insertara en la liturgia universal de la Iglesia el viernes siguiente al domingo del Corpus Christi, Sanguinis Christi. Pero la consagración fundamentalmente es con obras de amor, que mi corazón sea semejante al corazón amoroso, al corazón oblativo, el corazón generoso del mismísimo Hijo de Dios. Bueno, sí, es una preciosa encíclica que, como dice el Padre Carlos, bien vale la pena conocer. Y bueno, pasando a otro tema, en días pasados falleció el llamado padre de la controvertida teología de la liberación. Veamos. Así anunció la provincia de los dominicos en Perú la muerte de Gustavo Gutiérrez. El pensador es considerado como el padre de la teología de la liberación. Tenía 96 años. La corriente teológica que promovió fue una de las más polémicas que hubo en la Iglesia durante el siglo XX. De hecho, las tensiones con Roma fueron altas, como él mismo reconoció años después. Ha habido un diálogo con la Congregación para la Doctrina de la Fe. Fue un diálogo crítico, es verdad. En los años 80, la congregación presidida por Ratzinger analizó las corrientes teológicas que iban en la línea de Gutiérrez y expresó públicamente su preocupación. Advirtió contra el peligro de mezclar la figura de los pobres del Evangelio con la de los proletarios de Marx. Durante sus últimos años de vida, las relaciones con Roma mejoraron. Gustavo Gutiérrez entró en los dominicos con más de 70 años. Padre, yo recuerdo como hace ya muchos, pero muchos años, yo le pregunté a alguien qué era esto de la teología de la liberación. Inmediatamente me hizo un gesto como de, no hable de eso, me cayó. Y yo me quedé, pero ¿qué tiene, cierto? Sí tengo entendido que esta corriente teológica nació precisamente de un hombre muy comprometido con la Iglesia. Sí. A ver, hay mucha tela para cortar sobre este tema, pero resumámoslo. Con el concilio, la realización del Concilio Vaticano II, 1962-1965, en América Latina, muchos sacerdotes y teólogos trataron de hacer aplicación de esa renovación conciliar, renovación eclesial, renovación teológica. Ahí fue cuando se fue gestando lo que sería un poco, gestando y desarrollando la teología de la liberación. El gran óbice o inconveniente fue que para el análisis de la teología de la liberación se tomó el famoso ver, juzgar y actuar, y se retomaron categorías de marxistas, digamos, del materialismo histórico, de la dialéctica del filósofo Hegel, y esto generaba de alguna manera como resultado que las condiciones de desigualdad y de injusticia que hay en las sociedades debían de ser combatidas incluso de forma violenta. Cuando la Iglesia ve que esta corriente de teología de liberación, que fue muy puntualmente centrada en América Latina con las mejores intenciones, fue tomando este carisma, un hombre como Juan Pablo II, que vivió los rigores del comunismo, que vivió el azote de una ideología atea, dictatorial, salvaje. Él inmediatamente tomó distancia frente a esto. Recordamos la famosa visita de Juan Pablo II a Nicaragua, y cuando, saludando al presidente de la época y a los ministros, uno de ellos el ministro de Cultura, Ernesto Cardenal, el Papa, lo vemos frente al mundo entero en las cámaras de más de 100 medios de comunicación, se arrodilla para saludar al Papa y el Papa lo reprende fuertemente porque él entendía que no era por ahí. Esto fue un momento de mucha tensión que luego también tuvo eco en quien sería luego el futuro Papa, Benedicto XVI, y que para la época de Juan Pablo II era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El cardenal Ratzinger en ese momento le tocó suspender a varios teólogos de la liberación, de su magisterio, invitarlos a que se retractaran o guardar silencio, y generó alguna tensión. La teología de la liberación luego fue madurando
y cayó en cuenta de algo, tiene un tesoro muy grande. Dios viene a liberar a su pueblo y eso es completamente cierto, pero la liberación no puede ser a partir de la propuesta que toma el comunismo. El comunismo toma una propuesta de materialismo histórico donde hay la lucha de clases que puede implicar, si se necesita la violencia se tomará. La iglesia y la propuesta del reino de Jesús es antiviolencia. Entonces ahí hay una distancia muy grande. Segundo, el materialismo histórico y el marxismo es ideológicamente ateo. El cristianismo tiene una mirada trascendente de la vida. Entonces hay una segunda diferencia entre cristianismo y comunismo. Nosotros miramos al ser humano integralmente y no solamente de forma inmanente, sino también trascendente. Ese materialismo histórico del comunismo, del que bebió al principio la teología de la liberación, tomó un poco como estas categorías de análisis. Y lo tercero es que vimos que de alguna manera hubo una desacralización y algunos abusos de la liturgia, de la misma Eucaristía, en nombre de estar en experiencias de inserción con el pueblo. Y en Roma vio esto con sospecha. Pero digamos, hay un gran legado que dejó la teología latinoamericana al mundo y es una teología de la liberación hoy mucho más madura, más moderada, más en consonancia con el magisterio universal y que de alguna manera es un aporte que lo ha tomado Francisco. Francisco, podríamos decir, es un hombre que en sus años de juventud bebió de toda esta teología latinoamericana y nos ha llamado, nos ha despertado a que la fe tiene que estar más conectada con la vida de los hombres y concretamente con la vida de los sufrientes para liberarlos de su dolor y para hacerles entender que el Evangelio es una propuesta de liberación en la vida eterna, pero también es una propuesta de liberación aquí y ahora en el mundo. ¿Hay algún fruto positivo de algún sitio, algún país, alguna ciudad, no sé, donde se haya vivido, experimentado la teología de la liberación? Yo pienso que sí, hay obispos en Brasil, Pedro Casaldáliga, son ejemplos, ¿no? Hay muchos teólogos de la liberación que fueron prohombres. Aquí en Colombia, un sacerdote, el padre Carlos Calderón, a quien tuve la oportunidad de conocer, compartir, vivir. Muchos sacerdotes de nuestra arquidiócesis de Medellín simpatizaron con unos postulados, eran sacerdotes profundamente comprometidos con las causas populares, hombres muy buenos, muy de evangelio, de manera que sería muy simplista descalificar de entrada la teología de la liberación. Tuvo un proceso inicial de mucha radicalización, llevó a un Camilo Torres a alzarse en armas. Quienes conocieron a Camilo Torres, entre ellos mi padre, me dice que era un hombre absolutamente académico, absolutamente inteligente, pero en esto le faltó porque pensó que la única manera de conseguir un cambio en las estructuras políticas, sociales y económicas era por la vía de las armas y terminó mal. Y de ahí hay muchos ídolos, por ejemplo el Che Guevara, Ernesto Che Guevara, fueron ídolos y referentes de esta revolución que tuvo desafueros, pero que también tenía una muy buena inclinación de orientar el Evangelio al compromiso con el más pobre, que si leemos de manera integral el Evangelio, Jesús siempre tuvo un amor no excluyente, pero sí preferente por los pobres. Claro, padre, que de todas maneras la Biblia nos habla de la liberación de una pobreza que no es necesariamente la pobreza material, es de la pobreza espiritual, digámoslo así, ¿no? Digamos, es una pobreza integral, la pobreza integral. Dichosos los pobres en el espíritu, claro, los pequeños de Dios, los anahuín, los que ponen su confianza en Dios, pero el Evangelio está llamado a ser una propuesta de liberación integral. Jesús al hambriento le dio pan y le dio pescado, al enfermo lo sanó de su enfermedad. Él nos dice: he venido a darles vida en abundancia, de manera que no fue solamente una propuesta en su dimensión exclusivamente escatológica o al final de sus vidas o en la vida eterna, sino también un compromiso aquí y ahora. Creo que el gran error de la teología de la liberación fue haber tomado categorías del materialismo histórico marxista. Y ahí nos equivocamos porque la fe religiosa trasciende ampliamente cualquier ideología que, por más que diga que defiende al pobre y busca la igualdad y la justicia, termina siendo como ideología y como mirada sesgada de la realidad, termina siendo igual de opresora.
igual de déspota con los ciudadanos. Hay un despotismo en los países comunistas. Nicaragua vive una dictadura, Venezuela vive una dictadura, en China los ciudadanos con dificultad pueden pensar porque todo es controlado por el poderoso Partido Comunista Chino, aunque es el país más capitalista hoy en el mundo. Entonces sus postulados a veces entran en contradicciones. Es muy fácil hablar de la igualdad, de la justicia, pero es muy fácil caer en desigualdades y en injusticias y terminar privilegiando un grupo de amigos. Se tuvo una clase dirigente, pero asume otra también con los mismos vicios de corrupción que lo hemos visto en muchos países de América Latina. El caso es que el cristianismo no comulga para nada con violencia, con comunismo, en fin. Bueno, pasemos a otro tema, Padre Carlos, le propongo, vámonos para México, uno de los sitios más peligrosos hoy en día para ser sacerdotes. De hecho, desde 1919 han asesinado allí a 11 sacerdotes. Durante el Ángelus, el Papa no pasó por alto el asesinato del jesuita mexicano Marcelo Pérez en Chiapas el pasado 20 de octubre. El pontífice le dedicó al sacerdote estas palabras. Uno zelante servitore del Vangelo e del popolo fedele di Dio. Il suo sacrificio, come quello di altri preti uccisi per fedeltà al ministero, sia sempre di pace e vita cristiana. El asesinato de este sacerdote generó conmoción en México, donde su labor entre comunidades indígenas generó recelos en el mundo de la criminalidad. Francisco había visitado Chiapas en 2016 durante su viaje a México. Allí pasó un día intenso en donde uno de sus principales encuentros fue la misa celebrada junto a miles de indígenas. En el corazón del hombre y en la memoria de muchos de nuestros pueblos está inscrito el anhelo de una tierra, de un tiempo donde la desvalorización sea superada por la fraternidad, la injusticia sea vencida por la solidaridad y la violencia sea callada por la paz. La situación en México es crítica. Según el Centro Católico Multimedial, entre 2019 y 2024, hasta 11 ministros de culto de la Iglesia Católica han sido asesinados a manos del crimen organizado. Qué triste cifra, en 14 años han asesinado en México a 46 sacerdotes, Padre Carlos, ¿qué opina usted? Qué pesar, y hablamos los hermanos mexicanos porque después de Colombia, los dos países donde tenemos más audiencia en redes sociales son Estados Unidos y México. En México vive lo que vivió Colombia. En Colombia el narcotráfico por allá en la década de los 80 permeó todas las estructuras sociales, políticas, económicas, militares. Qué pesar que un país tan querido, el país de la Virgen de Guadalupe, un país que libró una guerra valiente como fue la guerra cristera por defender su fe, por allá en la década de los 20 del siglo pasado, hace 100 años, ahora viva, digamos, esta delincuencia, porque es que se oye uno hablar de masacres terribles, personas en un carro, una camioneta, 10, 12 cadáveres torturados, amarrados, mutilados, y uno dice, el afán del dinero, el afán del dinero fácil, el afán del dinero por cualquier medio, el afán del dinero abundante, cómo ha corrompido el corazón de algunas personas, y esto ha permeado la sociedad. A eso agrégale que tienen un gobierno que ha sido incapaz de controlar esto y que no se le ha puesto de frente, siente temor. Hay ciudades en México donde uno sabe que es el AMPA, la ley allá. Ajá. Es la ley del AMPA, no la ley de la autoridad legítimamente constituida. No lo digo como un reproche porque nosotros como colombianos, mi ciudad donde nací, Medellín, tuvo en la década de los 90 el índice más alto de homicidios en el mundo. Recuerdo que eran como el orden de 333, 334 homicidios por cada 100.000 habitantes. Fue el índice más alto de esa guerra donde muchas madres perdieron a sus hijos, donde habían combos, bandas, enfrentamientos, no quedó nada. Ojalá México pueda pasar esta página oscura del narcotráfico, que en nombre de enriquecer fácilmente a unos pocos
ha corrompido, repito, estructuras políticas, en el mundo político, en lo social, en las estructuras empresariales y militares. Padre Carlos, en Colombia en las últimas décadas, en las décadas pasadas, han asesinado a 83 sacerdotes. Es que vamos compitiendo muy de cerca con México. Es el valor del profeta, el testimonio profético. Eso no es titular de prensa. La prensa hablará de la iglesia para denigrar de ella, pero hablar del coraje. Yo me acuerdo de Monseñor Isaías Duarte Cancino. Tuve el gusto de conocer. Él tenía 6 años, porque casó a mis tíos y bautizó y fue muy de la familia Monseñor Jesús Emilio Jaramillo. Fue torturado por la guerrilla del ELN cuando era obispo en Arauca, Colombia, porque pedía que no reclutaran jóvenes para la guerrilla. Luego ha venido el Papa a Colombia y lo ha declarado beato por vía de martirio. Ya digo, bueno, ya conocí un beato, porque era un niño, me cargaba ahí en sus piernas siendo un niño con mi familia, nos reuníamos todos. Colombia ha pagado una cuota muy alta de sacerdotes y de obispos por hablar la verdad, por denunciar. Es el testimonio profético de cruz, cuando alguien verdaderamente habla el nombre de Dios. Así es, de no hacerse los de las gafas frente a tantos hechos que necesitan que alguien levante la voz para defender, obviamente, a los más necesitados, a los más pobres y demás. Pero bueno, dejemos estos temas un poco álgidos de lado y pasemos a un tema más amable. El premio que ganó un video, un documental hecho sobre el Papa Benedicto XVI y realizado por Rome Reports. Este fin de semana en Nueva York se ha celebrado la ceremonia de entrega de los premios Emmy. Un documental de Rome Reports estaba entre los finalistas. And the winner is Benedicto XVI en honor a la verdad, Somos Community Care. Este documental sobre la dimisión de Benedicto XVI ha sido emitido esta temporada en Estados Unidos con un gran éxito de público. Anteriormente se había visto en más de 15 televisiones de distintos países. Benedicto XVI, en honor a la verdad, recoge los testimonios de personas que vivieron de cerca su pontificado y explican las razones de su dimisión, un hito en la historia de la Iglesia Católica. El doctor Ramón Tallaj, presidente del principal patrocinador del documental, Somos Community Care, fue el encargado de recoger el premio Emmy en Nueva York. Primero, gracias a la Academia por este honor y se lo dedicamos a todos los empleados de Somos Community Care, pero sobre todo buscando que la paz en este mundo pueda volver y el entendimiento entre los seres humanos, no importa su religión, pueda surgir de nuevo. Amén. Anteriormente, esta producción ya había ganado el premio al mejor documental en el Festival Mirabile Dictu en el Vaticano. Este año mi fundación ha otorgado el premio Capax Dei a la película sobre el Papa Benedicto XVI, sobre todo porque nuestros amigos de Rome Reports, que son extraordinarios, lo han hecho con mucho cariño. Rome Reports ha realizado hasta la fecha más de 20 documentales centrados en el Vaticano, Roma y el Papa. Bueno, nos alegra por Rome Reports, un muy buen trabajo, padre. Nuestro aliado en todo este trabajo que hacemos en Somos Iglesia, porque todos los reportajes que recogemos y recibimos de ellos son precisamente para surtir o para enriquecer los contenidos de este programa de Somos Iglesia y en buena hora por Rome Reports. Bueno, padre, ¿le parece si pasamos ya, hemos hablado tantas cosas, que pasemos de una a los interrogantes que le han formulado los televidentes, los seguidores del programa sobre el tema de la sequedad espiritual? Pasemos al paredón, Miriam. Bueno, entonces, primera pregunta, padre. Sufro de depresión y esto me lleva a pasar días sin querer saber nada de nadie, incluso ni de Dios. Es más, evado, le saco el cuerpo a todo lo que suene a religioso, sagrado o espiritual. Me sumo en una gran desolación y experimento una gran sequedad espiritual. Mi alma pasa por una profunda tristeza y un sentimiento de orfandad, como si estuviese totalmente solo en el mundo. ¿Entenderá Dios mi situación? Pues es claro que permitió que yo pasase por esto. Totalmente le entiende la situación de esta persona que describe. La depresión es una pandemia, así como el COVID-19 fue una pandemia en los años 20-21. Hoy la depresión en niños, en jóvenes, en adultos, en ancianos es una realidad.
Cuando hay depresión hay un bajonazo anímico y emocional que nos impide sacarle gusto a la vida, pero es precisamente desde un abordamiento de lo clínico, medicamentos, desde un abordamiento familiar y emocional, el apoyo de la familia, desde un abordaje de buscar tus hobbies, hacer deporte, lo que te gusta, consentirte a ti mismo y sobre todo de un abordaje del mundo de la fe, del mundo espiritual, como yo creo que hay que paliar, hay que atender. Es un monstruo de 7 cabezas la depresión y creo que necesitamos desde distintas perspectivas, repito, lo clínico, lo emocional familiar, la parte personal, deporte, hobbies, ejercicio y definitivamente la parte espiritual. Aunque uno no sienta ganas de Dios, aunque uno se sienta seco espiritualmente, es cuando más tiene que decir, Señor, ayúdame. Es proverbial la imagen del profeta Elías. En el Antiguo Testamento, que nos trae el primer libro de los Reyes, si no me falla la memoria, en el capítulo 19, cuando perseguido por la reina Jezabel, cuando viendo enfrentado a los 400 y más profetas Baales, se tumba bajo un árbol de retama y dice, Señor, quiero morirme, se le aparece un ángel, le da pan y agua, se queda dormido otra vez después de comer pan y beber agua y por segunda vez lo despierta el ángel, un mensajero de Dios, y le dice, come profeta Elías, marcha hacia la montaña santa, que el camino es superior a tus fuerzas. Eso es la depresión, cuando sentimos que el camino de la vida matrimonial, la vida familiar, la vida personal, el camino es superior a nuestras fuerzas y necesitamos esa agua y ese pan que viene de manos del ángel de Dios, en este caso la Eucaristía, y pedirle al Señor en cada Eucaristía, dame la fortaleza, dame el fuego, dame las ganas de levantarme y salir adelante. Padre, Jesucristo pasó por una especie de sequedad espiritual, o no de sequedad espiritual, no, como una de muerte del alma, ¿cómo es que se llama? Noche oscura del alma, precisamente cuando fue crucificado, ¿no? Que pensaba que Dios no estaba al lado de él. Tal cual, Juan de la Cruz describe la noche oscura de los sentidos, la noche oscura del alma y la noche oscura del espíritu, son como 3 niveles distintos. Cuando se experimenta el abandono de Dios, la ausencia de Dios, el silencio de Dios, y recordamos que en la cruz, no solamente en la cruz, antes en Getsemaní, nos dice que Jesús sudó sangre, lo que se conoce científicamente como hematidrosis, sudor de sangre, de la intensidad, de la intensa ansiedad y angustia que tenía, y luego en la cruz él experimenta un doble sentimiento, el abandono de Dios y el abandono en Dios, en sus manos providentes. El abandono de Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el abandono amoroso y confiado en Dios, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y muere. En la última palabra nos dice que la gritó, fue un grito de victoria, un grito de triunfo, un grito de confianza. Esa batalla que como hombre la tuvo, al final la ganó confiándose, abandonándose total y providentemente en las manos de Dios. Padre, eso indica que muchas personas no se pueden angustiar si en momentos de enfermedad, si en momentos de crisis sienten precisamente como este vacío, Dios no está. Que se puedan angustiar es lo humano, pero es que la angustia ni arregla la depresión, ni arregla una enfermedad de un cáncer, de un lupus, no arregla nada de eso. Es la confianza en Dios, que nuestra fe en Dios sea más grande que nuestros miedos y angustias humanas. Y esto es un camino de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Bueno, segunda pregunta. Cuando mis hijos eran pequeños asistían con sus padres y conmigo a la Eucaristía, pero ahora que son adolescentes no quieren ir. Ellos dicen que la Eucaristía no les dice nada, que no experimentan nada y que se aburren. Ante esta situación, ¿qué debo hacer? A ver, lo primero, Dios se propone, no se impone. Dios se propone, no se impone. Yo oía de los abuelos esta expresión, hijo muy persignado, ternamazón. Cuando a un chico o una chica en su adolescencia o en su infancia lo hace rezar mucho, al final termina hostil, agresivo, enemigo de la fe y de la iglesia. Conozco varios célebres ateos de nuestro país que vienen de padres que fueron muy rigoristas, muy impositivos en la fe religiosa y lograron un efecto exactamente contrario del que pretendían. Entonces, Dios se propone, no se impone. Segundo, un chico hay que hacerle una catequesis. ¿Qué es la Eucaristía? La acción de gracias, el sacrificio de Cristo que se actualiza
del año 0 al año 2024 en nuestra vida, que se ofrece por nosotros, el alimento de vida eterna, y es hablar con pasión, hablar con conocimiento, hablar con experiencia de Dios. Una mamá puede hablarle a un hijo de un novio que tuvo hace muchos años y que amó profundamente. El chico, aunque no conozca ese novio, por la manera en que le habla a su madre de ese amor, él despierta curiosidad. ¿Cómo era este hombre? ¿Qué tal si hubiera sido mi padre? Hay que hablar no desde lo académico, lo conceptual, la definición, lo teórico de la fe, porque eso no cambia vidas. Tiene que haber una experiencia de Dios, de la Eucaristía, un enamoramiento de Jesús en la Eucaristía para enamorar a un hijo. Solo los enamorados se enamoran, solo los fascinados fascinan, solo los seducidos seducen. Y una frase que me habrán oído mucho: no hay misas largas, hay amores cortos. Un chico siente que una misa es larga porque su amor es nulo. Se va 9 horas desde que sale de su casa y luego hasta cuando regresa a un estadio de fútbol, a una tribuna de cemento, al sol y al agua, a ver jugar su equipo de fútbol. 9 horas en requisas, en anillos de seguridad, le robaron el celular, el transporte público, y pasó feliz. 9 horas que no sintió porque ama su equipo de fútbol. No es capaz de aguantar 50 minutos de una Eucaristía porque no hay amor y no conoce. Él conoce del fútbol, pero no conoce qué se celebra, el gran partido de la vida. Cristo protagonista nos hace jugar el gran partido de la vida en cada Eucaristía. Catequesis, queridos papás, paciencia y proponer a Dios, no imponerlo. Padre, mucha gente ha naturalizado el que los adolescentes y los jóvenes pasen por alto al Señor, pasen por alto la Eucaristía, es decir, como si hicieran una pausa espiritual. A ver, sí han naturalizado y a veces dicen esta expresión: no, él es buena persona, él no busca de Dios, él no reza, pero él es buena persona, él es caritativo. Pero también los ateos son buenas personas, también los agnósticos son buenas personas. Aquí no se trata simplemente de ser un buen ser humano, y la fe cristiana no es solamente una moral o una ética superior que nos pide ser buenas personas y obrar ética y moralmente de forma adecuada. La fe es sobre todo una experiencia de vida nueva. Y tú no puedes conformarte diciendo: mi hijo es bueno, no. Conoce la vida más alta, la vida superior, la vida abundante que solamente nos ofrece Jesús, y eso solo por la vida de oración, por la vida sacramental, por la meditación de la palabra, por la vida fraterna, por la vida de caridad, lo podemos conseguir. Bueno, y una mamá, pienso yo, Padre Carlos, que cuando ve que sus hijos son muy fríos espiritualmente, y su esposo también, ¿le toca doblar más rodilla o no? Sí, porque los hijos a veces escudan: mi papá no. Entonces a mí me parece que es una bobada. Entonces el chico está primero en la rebeldía, segundo de cierta apertura a todo lo material. Por ahí pasamos todos, a los 15 años todos queremos la hamburguesa, todos queremos el concierto, todos queremos la discoteca, todos queremos lo del mundo, y lo espiritual no lo sabe. Esto necesita una formación, un acompañamiento de la vida de familia. Esto no lo da un colegio, esto no lo da una catequesis parroquial, esto lo da la familia. Pero en esto se necesita iluminación, sabiduría y paciencia, porque hoy es un desafío más grande en una sociedad tan consumista, tan superficial, proponer eficazmente valores superiores, valores trascendentes a nuestros queridos jóvenes. Bueno, Padre, tercera pregunta. Desde hace unos meses, tan pronto empiezo a orar, siento pereza, desgano, insatisfacción, deseo de terminar lo antes posible, cosa que antes no me pasaba. Y esto me preocupa, pues siento que cada día que pasa me alejo más de Dios. ¿Cómo recuperar la piedad y el deseo y el amor por Dios? Vea, al hombre de la calle, a nosotros como consagrados, a los sacerdotes y a la religiosa y a los santos les pasaba: la vida espiritual no es simplemente un confite, un dulce que siempre sientes esa fruición o ese dulce espiritual. La vida espiritual pasa por etapas. Hay momentos de mucha emotividad, de mucha emoción, de mucha experiencia de Dios, y hay momentos de profunda sequedad, aridez, asedia, desgano para las cosas de Dios. No te angusties. Como en la vida del amor, no siempre el amor está en el nivel del día en que se casaron.
caricias van, abracitos vienen, papuchito, mamuchita, no sé qué. Hay momentos también de cierta rutina. En nosotros está el saber asumir con madurez esa experiencia de Dios. Yo tengo 31 años de sacerdote, 41 años buscando de Dios. En 41 años de búsqueda de Dios y en 31 años de sacerdote, hay momentos que ha habido mucha fruición espiritual y otros momentos de sequedad y aridez. Lo importante es la santa perseverancia. Nos dirán los textos evangélicos: con vuestra perseverancia final salvaréis vuestras almas. La perseverancia es la virtud que hace que todas las demás virtudes florezcan. El amor, si no es perseverante, no es amor. El perdón, si no es perseverante, no es perdón. La caridad al necesitado, si no es perseverante, no es verdadera caridad. Y la fe en Dios, si no es perseverante, no es verdadera fe. Padre, usted lo dijo ahora, son muchos, muchísimos los santos, grandes santos que pasaron por sequedad espiritual, por esos momentos en que Dios como que desapareció. Es parte de la vida, y los místicos nos lo relatan, y asumirlo con paz. No siento fruición, no siento a Dios, no siento su cercanía, me parece que me olvidó, siento solo su silencio, su indiferencia. En momentos de prueba es cuando más necesitamos de la fe en Dios, no cuando sentimos ese amor espiritual profundo en nuestra vida, sino todos los días, y saber perseverar. Así como comemos todos los días, oremos todos los días. Así como nos duchamos todos los días, vamos a Eucaristía todos los días. Se adquiere un músculo espiritual y una fuerza interior que ninguna prueba de la vida va a ser capaz de derrumbarnos, siguiendo la imagen evangélica de la casa o la vida construida sobre roca. Por más que vengan vientos huracanados o tormentas, esa casa edificada sobre la roca, que es Cristo y la fe en Cristo, se va a sostener. El padre Ignacio Larrañaga decía: hay que orar sin ganas para tener ganas de orar. Padre, muchísimas gracias. Y el padre Ignacio Larrañaga decía también: salva los tiempos fuertes de oración, y los tiempos fuertes de oración te salvarán. Bueno, de nuevo, muy amable Padre por habernos acompañado en el programa y por toda la sabiduría que nos ha compartido. Gracias al equipo de Amén Comunicaciones por permitir este programa en la parte de la producción, y también a Ron Reports. Que estén muy bien. Dios los bendiga a todos.